Então, muito bom dia novamente. Vamos dar início a este segundo dia de curso. Hoje temos mais oradores, portanto, temos de ser também mais estritos com o tempo. E eu começo já por agradecer mais uma vez a presença de todos, também a dos nossos oradores, e dou a palavra a Esteban Beltrán, diretor da Amnistia Internacional de Espanha, que nos vai então falar da crise económica como uma crise de direitos humanos. Bom dia. Yo tengo dos problemas. Uno, no hablo portugués. Dos, hablo rápido. Entonces, voy a intentar solucionar el segundo, porque el primero es imposible, sobre todo aquí improvisadamente. Una de las diferencias entre las personas que hablamos español y portugués es que ustedes siempre creen que hablan castellano, tienen mejor autoestima que nosotros, y nosotros nunca pensamos que hablamos portugués. O sea, ni lo intentamos. Así que me van a perdonar, voy a intentar hablar lento, lo cual en 20-25 minutos que va a durar la exposición, pues no es fácil. Muchas gracias por venir. Les voy a hablar de por qué en España y en Europa, en realidad, lo que es una crisis económica se convirtió en una crisis de derechos humanos. La fundamental, en mi opinión, es que, la profunda, en mi opinión, es que los gobiernos que aplican estas políticas económicas y las instituciones que las aplican, ¿no?, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional como la Comisión Europea, no creen, en realidad, que el derecho a la educación, el derecho al acceso a la salud, el derecho a la alimentación, son derechos humanos. No creen. Creen, en el mejor de los casos, que son políticas sociales, pero no derechos humanos. Antes de venir aquí, leí ayer las recomendaciones que la Comisión Europea nos hace a varios de los países en Europa. Todas las recomendaciones son de política económica. No hay ninguna recomendación ni cautela en materia de derechos humanos, ninguna. En ninguna cumbre europea de los últimos 7 años que dura esta crisis económica, en ninguna se ha hablado sobre el impacto que estas políticas tenían sobre los derechos de la gente, en ninguna. Y cuando se ha hablado del impacto, solo se ha referido a derechos civiles y políticos, es decir, el derecho a manifestarse o cuidado que no haya violaciones de derechos humanos, el derecho a manifestarse o de reunión, pero no, ni sobre salud, ni educación, ni vivienda. Por lo tanto, esto tiene una explicación. Y la explicación es, en un año, con un poquito de historia, es el año 66. Muy poca gente sabe lo que ocurrió en el año 66 para los derechos humanos, 1966. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en el año 1948. Bueno, todo el mundo, digamos. Casi nadie, pero de los que estamos en derechos humanos, todo el mundo sabemos lo que ocurrió en el año 1948, que tuvimos la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esa Declaración Universal de Derechos Humanos estaban todos los derechos humanos juntos, todos. Reunión, asociación, expresión, salud, propiedad privada, educación, vivienda, todos juntos.
Pero en el año 66 los gobiernos deciden separarlos. Y los separan en derechos civiles y políticos, un pacto, y en derechos económicos, sociales y culturales. Solamente porque estábamos en una época de Guerra Fría y la parte comunista puso énfasis en que lo importante era el empleo, la salud, la educación y la vivienda, y la parte occidental dijo que no, que lo importante era el derecho a no ser sometido a torturas, el derecho a la libertad de expresión, etc. Ese día fue un día aciago para los derechos humanos, por lo que era común se convirtió en dos pactos y convenios. El de derechos civiles y políticos es un pacto en el que se violan los derechos humanos, pero hay general protección jurídica. Uno puede ir a un juez y decir, oiga, me han torturado la policía. ¿Me puede usted amparar? Y el policía no le tiene que decir, ay, espérese, el juez no tiene que decir, espérese, que tengo que hacer una ley que prohíba la tortura. No, 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 no. Nadie puede ser sometido a torturas, puntos. Es lo que yo llamo el pacto de los confiables puntos. Nadie puede ser sometido a torturas, punto. Termina. En cambio, el otro pacto es el pacto de las sospechosas comas. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la educación, la vivienda, la salud, coma, si los recursos lo permiten. Entonces, eso debilitó que la gente pueda defenderse y debilitó el concepto igualitario e indivisible de los derechos humanos, hasta hoy. Y esa es una explicación por la cual gobiernos europeos, y de otras partes, por supuesto, piensan que salud, educación y vivienda no son en realidad derechos humanos, sino políticas sociales, beneficios del estado de bienestar que un Estado o un gobierno te da o te quita. Porque los derechos te los pueden violar, pero nadie te los da o nadie te los quita. Son tuyos, intrínsecos a la dignidad humana. Por lo tanto, los gobiernos se sintieron con la capacidad, todos ellos, incluidas las instituciones europeas y financieras internacionales, en aplicar una serie de políticas económicas que recuerdan mucho a la que se aplicaba en la década de los 80 en América Latina, lo que se llamaban los programas de ajuste estructural, que básicamente es el equilibrio de las balanzas, la reducción de la deuda, etcétera, etcétera, a costa de lo que ellos llaman servicios públicos, los gobiernos, y no derechos humanos. Eso es lo profundo de por qué, en mi opinión. Lo práctico, además, es que, voy a poner un ejemplo, es la desregulación o la falta de atención de los gobiernos en cumplir con sus obligaciones internacionales de Estado sobre estos derechos. El relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, el año 2007-2008, alertó sobre el incremento de los precios de los alimentos, el pan, la harina, y eso provocó que en unos 40 países la gente no pudiera permitirse comprar esos alimentos nunca más, porque al convertirse en un elemento de especulación, los precios aumentaron. A partir de ahí, él razona que uno de los principales elementos que hizo que creciera el precio de los alimentos fue que comenzaron a especular contra el precio de los alimentos fondos de pensiones que, ustedes estarán conmigo, no tienen la menor idea de la agricultura. Por lo tanto, crecieron los precios de los alimentos, la gente empezó a tener hambre en ciertos países, empezó a protestar y hubo violaciones de derechos humanos, también civiles y políticas. ¿Y por qué pasó este incremento del precio de los alimentos, que ahora estamos viviendo una segunda fase?
fundamentalmente porque el mercado de los alimentos se desreguló el año 2000, el precio de los alimentos. Antes estaba regulado, no se podía especular hacia los alimentos. Entonces, esta crisis que empieza en Estados Unidos con Lehman Brothers y empieza cayendo, una organización como Lehman Brothers, en realidad se convirtió en una crisis de derechos humanos muy seria y muy grave, con violaciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, según el Alto Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en España hay un aumento de los niños y niñas viviendo en la pobreza. Actualmente era, en el año 2011, el 30,6% de los niños en España viven en la pobreza. Hay 3,8 millones de personas con discapacidad en España. El Comisario Europeo de Derechos Humanos alerta de que las políticas de austeridad pueden tener un impacto sobre las condiciones de vida de estas personas. En Italia, por ejemplo, las sentencias de tribunales sobre desalojos forzosos de vivienda crecieron del año 2007 al 2011 un 45%. En Italia existía lo que se llamaban las rentas mínimas, que daban recursos a familias mínimos para poderse mantenerse. En el año 1998, estas rentas mínimas eran 141 millones de euros. En el año 2012 se redujeron a cero. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa, en el año 2013, alertó sobre lo que es el impacto de una violación de derechos humanos masiva, que es la desigualdad. Por ejemplo, y que los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. En países como Grecia, España, Italia, Portugal y Reino Unido, desde que empezó la crisis, según la OCDE, el 10% más rico del país ha aumentado su riqueza y el 10% más pobre ha visto reducidos sus ingresos. Desde el año 2007, la pobreza en gente joven, como ustedes, ha aumentado en 19 países de la OCDE. En 19 ha aumentado la pobreza. Siendo los peores países donde ha aumentado Estonia, España, Turquía, Irlanda, Reino Unido y Holanda. Interesante. ¿A que no saben cuál es el único país donde no ha aumentado la pobreza entre los jóvenes países europeos? ¿Cuál se imaginan? Alemania. Muy interesante. El gobierno que promueve todo este tipo de medidas de políticas de austeridad. Bien. Claramente he podido demostrar que es una crisis de derechos humanos, yo creo. Pero ¿todos los recortes son violaciones de derechos humanos? ¿Los recortes de gasto público son violaciones de derechos humanos? No. Pero es importante que sepamos que en materia de salud, educación y vivienda no estamos hablando de recortes, porque otra vez estamos con el lenguaje. El recorte significa reducir el gasto público. Cuando hablamos de violaciones de derechos humanos es cuando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que cuando un recorte es una violación de derechos humanos. En España tenemos un anuncio en la prensa muy divertido, en el cual se pasa un algodón para saber si una casa está sucia. ¿Okay? Se llama la prueba del algodón, que no sé si aquí tienen igual. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, la prueba del algodón, para ver qué es una violación de derechos humanos, reúne 5 características. Y no es que me las invente yo, sino que es lo que analiza el comité que interpreta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Una,
es una violación de derechos humanos cuando es una medida regresiva sobre los derechos de las personas. Pues lo que te dice el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es que el derecho a la salud, la educación, a la vivienda debe incrementarse progresivamente. No estamos diciendo que pase de 0 a 100, pero debe ir progresivamente. Por lo tanto, si tomas una medida regresiva, eso significa violación de derechos humanos. 2. Cuando no utiliza el Estado el máximo de recursos disponible, el máximo, para proteger cualquiera de estos derechos. Cada uno de estos derechos que les he dicho, de salud, educación, vivienda, tiene lo que se llaman un mínimo común, que lo describe. Por ejemplo, en educación es accesible, que sea gratuita, en primaria y en secundaria, por resumir. Si un gobierno no utiliza el máximo de recursos disponible para cubrir este mínimo, es violación de derechos humanos. 3. Cuando esta violación no se consulta con los colectivos afectados, es violación de derechos humanos. 4. Cuando las medidas son discriminatorias o pueden ser discriminatorias y afectan a los grupos más vulnerables de la sociedad, inmigrantes, mujeres, discapacitados, menores, es violación de derechos humanos. Y 5, cuando la medida que ha tomado el Gobierno no evalúa el impacto sobre estos grupos de personas. Por lo tanto, esta es la prueba del algodón. Y en el caso de España, por ejemplo, una de las medidas que tomó el Gobierno el año 2012 fue restringir el derecho a la salud a inmigrantes sin papeles. Solo se permite que un inmigrante vaya al hospital público a recibir tratamiento si es una mujer que está embarazada, para parto y posparto, si son menores, si son solicitantes de asilo o personas asiladas. El año pasado tuvimos la enorme cantidad de asilados en España, desbordante, de 423, o sea que tampoco son muchos, o las víctimas de trata, ¿no? De tráfico, de trafficking, ¿no? Trata. El año pasado tuvimos víctimas de trata, pueden pensar miles, no, son 25. Consideradas como tal. Por lo tanto, estamos hablando de que un núcleo muy reducido. O en urgencias. Uno acude en urgencia porque se está muriendo, bien, se le acepta gratis. Pero los inmigrantes sin papeles que tienen, por ejemplo, enfermedades crónicas, hepatitis, tuberculosis, sida, solo pueden ir de urgencia, pero no pueden ser atendidos para todo su tratamiento. Y los que quieren que sean atendidos tienen que pagar un dinero al Estado. Han hecho una evaluación, no han hecho ninguna evaluación de los criterios de lo que esto ha significado para la gente, pero han quitado 874.000 tarjetas sanitarias, porque antes tenían derecho, ahora ya no lo tienen. Han quitado a 874.000 personas su derecho a ir al hospital y ser tratado de tuberculosis. ¿A qué no saben cuántas personas inmigrantes han pagado por este servicio en base a un seguro en los últimos 2 años? ¿Cuántas calculan? ¿Cuántas pueden pensar? Miles. Se equivocan. 300. 874.000 tarjetas sanitarias quitadas, 300 personas que pueden pagar lo que es más que un seguro privado de salud, que tiene su triste gracia. Bueno, ¿ustedes creen que fue una medida regresiva? Sí. Antes se permitía a las personas ir al hospital y tener tratados por enfermedades crónicas. ¿Ustedes creen que el Estado utilizó el máximo de recursos disponible antes de tomar esta decisión? No, fundamentalmente porque ni siquiera hay una memoria económica de lo que se ahorró el Gobierno con esta medida. ¿Usted cree que se consultó a los colectivos afectados?
Pues no. ¿Quién se va a reunir con colectivos de inmigrantes ilegales? Dios mío, ¿qué estamos haciendo? No. 4. ¿Afectan a grupos más vulnerables de la sociedad? Sí. Incluyendo a víctimas, a mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género, inmigrantes. Porque la mujer víctima de violencia de género inmigrante, si va encima al hospital a ser tratada, que no sea urgencia, tiene miedo de ir porque le piden los papeles y, por lo tanto, le pueden incoar un expediente de expulsión. Y 4, ¿ustedes creen que han evaluado el impacto de estas medidas sobre las personas? No, ninguna evaluación oficial. Por lo tanto, es un ejemplo simplemente de violación de derechos humanos. Ha habido otra muy grave en España, que es los desalojos forzosos o las ejecuciones hipotecarias, que la gente pierda su casa. El año pasado hubo 147 desalojos por día en España, de las cuales primera vivienda son aproximadamente la mitad. ¿Esto significa que mucha gente ha ido a la calle y vive en la calle? Sí. Aunque también, como bien saben, y como aquí existe, la gente tiene redes familiares y de otro tipo y trata de arreglar la situación, ¿no? Lo mismo en salud. En salud, lo que les he descrito que ocurre con los inmigrantes irregulares, hay 6 gobiernos autónomos que se han negado a aplicar esta medida regresiva en España. Por lo tanto, al final, hay muchos inmigrantes que logran que se les atienda informalmente. Nosotros publicamos este informe que se llama El laberinto de la exclusión sanitaria sobre vulneración del derecho a la salud en las Islas Baleares. Quizá muchos de ustedes conocen las Islas Baleares, un sitio estupendo donde ir a veranear. Pues ahí es donde empezó la crisis y donde empezó la vulneración de derechos humanos. Después de este informe y de la movilización de la sociedad, el gobierno local nos dijo que sí, que van a aceptar todos los casos, pero que no van a cambiar la ley. Es decir, muy español. Te dicen, no nos hemos equivocado, pero bueno, que entren por detrás y les atendemos. Ya estamos hablando de lo que no son derechos, son prácticas políticas. La gente tiene derecho. Bien, la última cuestión es que esta situación de derechos económicos, de violación de derechos de salud y vivienda adecuada se da también en un marco de que la gente está indefensa. ¿Por qué? Porque en la Constitución española se reconocen ahí una división de derechos. Yo no sé si ustedes, quizás son demasiado jóvenes, quizá, seguro, pero no sé si ustedes alguna vez vieron en su más tierna infancia una serie de televisión que se llamaba Los Teletubbies. ¿Teletubbies? ¿Teletubbies? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, en España hay una división de derechos entre derechos, por hacerlo mejor, de primera y de segunda categoría. Le llama a la Constitución derechos fundamentales y a otros les llama principios rectores, que vaya usted a saber lo que significa. Pero derechos fundamentales son expresión, reunión, asociación y dentro de los derechos sociales, educación. Esto significa que usted puede, si ve vulnerados sus derechos, acudir a un juez y el juez, independientemente de que haya ley o no que los desarrolle, tiene que tramitar su denuncia. Si usted le tortura a un policía, tendrá éxito o no, pero va a un juez y un juez le puede amparar. Si su hija no recibe educación gratuita o no le dejan ir a un colegio público, como es derecho fundamental, o si yo, por ejemplo, quiero que mi hija estudie en mi casa y no vaya al colegio, pues viene la policía
Vienen los trabajadores sociales y me dicen, no, tiene que estar en el colegio, porque, etcétera. Es un derecho fundamental. Pero eso no existe ni para vivienda ni para salud, que están en lo que se llama los principios. ¿Eso qué significa? Que en vivienda, que no hay ninguna ley que haya desarrollado el derecho a una vivienda adecuada en 40 años de democracia en España, si uno lo desalojan de su casa por deudas, prima la deuda sobre el derecho. Por lo tanto, en 40 años de democracia, el Tribunal Constitucional nunca ha aceptado un recurso de amparo por derecho a una vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque no está en los derechos fundamentales, sino en lo que yo llamaría los derechos accesorios. Y en salud también están en los derechos accesorios, pero como ha habido una ley el año 1996 primero y luego en el 2011, que daba universalidad a la salud, la gente podía ir y reclamar ante un juez si no había salud, si no tenía acceso a la salud. Pero a partir de la decisión del Gobierno del 2012 de cambiar esa ley, otra vez la gente se ha quedado sin defensa. Es decir, que la gente que pierde su casa o la gente que no tiene acceso a la salud, además de la violación de esos derechos, se ve violados los derechos de tutela judicial efectiva, que es muy serio. Finalmente, toda esta situación en España se da en un contexto también de muchas manifestaciones y la gente en la calle. ¿Cuántas manifestaciones creen que hubo en España el año pasado? ¿Cuántas hubo en Portugal? Es un país más pequeño, pero la gente ha sonreído, no sé si. Pero en España hubo más de 30.000. Más de 30.000. ¿En cuántas hubo incidentes? En el 0,06%. Estos son datos oficiales. O sea que la inmensa mayoría fueron pacíficas. Pero en las que hubo incidentes, hubo problemas de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. También casos de manifestantes violentos. ¿Pero qué ha hecho el Gobierno? Como ha habido algunas manifestantes violentas y uso excesivo de la fuerza, que, por cierto, en la mayoría de los casos ha quedado en la impunidad, está intentando cambiar las leyes para que haya leyes cada vez más restrictivas sobre el derecho de reunión, manifestación y libertad de expresión. Por lo tanto, no solo se viola salud, educación y vivienda, sino que se ponen en riesgo también el derecho de manifestación y de reunión. Frente a ello, nosotros sacamos esta campaña, con esta foto, que es España, el derecho a la protesta amenazado, porque es violación de derechos civiles. Es decir, por ejemplo, aquí es donde encontramos en este informe lo que llamaríamos el poltergeist. ¿Qué es el poltergeist? Poltergeist es que la policía multa a una persona por estar en un lugar cuando estaba en otro. Interesante. Entonces, eso significa que uno tiene, no sé, se transporta, porque no hay otra forma. Entonces, hay varios casos de esos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la mayoría de las multas, los jueces han dicho, son arbitrarias, no hay razones, es libertad de expresión. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Dice, oye, pues mira, en vez de las multas mantenerlas en el ámbito penal, los vamos a llevar al ámbito administrativo, que suena bien, suena mejor. Pero en el fondo, en el ámbito administrativo, contencioso administrativo, hay lo que se llama, en mi opinión, de manera injusta, y que las facultades de derecho debían combatir, la presunción de veracidad del funcionario público. Se le dice, bueno, el funcionario público no tiene por qué mentir en el ámbito administrativo. En el ámbito penal, cuidado, pero en el ámbito administrativo no. ¿Qué ocurre con eso? Pues que han aumentado las multas, lo ponen en el ámbito administrativo, le dan presunción de veracidad al policía
Y claro, si cuando te manifiestas por una multa de 2.000 o 3.000 euros, es que no te manifiestas más. Entonces, ese es el problema que hay. Entonces, veremos qué pasa con estas leyes. Finalmente, para terminar, yo creo que la movilización es en la calle, la acción en los tribunales. Por ejemplo, estamos intentando que haya litigio estratégico en los tribunales sobre derecho a salud, sobre derecho a la vivienda. La asunción de que cada vez hay decisiones más bravas de los poderes judiciales para no admitir violaciones de derechos humanos por parte del Estado en este contexto. Todos los instrumentos internacionales, Naciones Unidas, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto los obligatorios como los de recomendaciones, todos están en la misma línea de criticar a los gobiernos por medidas que violan derechos humanos. Creo que al final se podrá lograr volver de alguna manera a un lugar donde los derechos a educación, salud y vivienda puedan ser protegidos. Pero para que no pase nunca más esto, la única posibilidad es que educación, salud y vivienda se consideren derechos iguales al resto. Y para eso, desde luego en España, se tienen que hacer cambios constitucionales y leyes que habiliten esos derechos. Si no, al final los gobiernos creerán otra vez que en el marco de la crisis pueden violar impunemente los derechos humanos, porque en realidad no son derechos humanos, sino que son políticas sociales. Nuestra estrategia, y con eso termino, simplemente es lograr que estamos haciendo una investigación sobre el derecho a la vivienda ahora mismo en España, una investigación que significa hasta qué punto se viola el derecho a una tutela judicial efectiva. Estamos formando a abogados y magistrados, pero que utilicen las leyes internacionales en los tribunales sobre salud, vivienda y educación. Estamos documentando las violaciones del derecho a la salud, las del derecho a la vivienda y las del derecho a la libertad de expresión y reunión, como antes les decía. Pero lo fundamental en este contexto es la movilización de la sociedad. Y en España esa movilización ha cambiado, por ejemplo, la concepción de la vivienda. Antes de empezar la crisis, la vivienda en España era concebida como un bien de inversión, algo donde invertir dinero. Ahora la gente ve a un alto coste que es un derecho humano que te violan y además del que no te puedes defender ante un juez. He terminado. Yo les quiero simplemente poner un vídeo un poco que aligere, digamos, lo que les acabo de decir. Ese vídeo dura 2 minutos y es una furgoneta que va por Madrid. Nosotros hicimos una presentación de unas 2.000 voces de personas concretas y unos 100.000 firmas delante de la Moncloa, el Palacio Presidencial en España, pidiendo cambios en la política sobre derechos humanos en la crisis económica. Pero como sabíamos que era difícil que nos escuchara el presidente del Gobierno, fuimos con una furgoneta por todo Madrid y nos parábamos en los lugares emblemáticos y con un altavoz y la voz de la gente, pues intentábamos que los ministros nos oyeran. Entonces, simplemente son 2 minutos para que vean cómo fue. Está aquí, frente al Palacio de la Moncloa, para decirle al Gobierno, una vez más, que la crisis económica no puede ser una excusa para violar los derechos humanos. Hoy una furgoneta de Amnistía Internacional está recorriendo las calles de todo Madrid para trasladar el mensaje que hemos recibido de más de 65.000 personas. Señor presidente Mariano Rajoy, la sanidad pública es vida. Manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso. Los derechos humanos no se recortan, los derechos humanos no se
mensaje al que hemos puesto altavoz frente a distintos ministerios hoy y que es un mensaje muy claro. Señor presidente, la crisis es una oportunidad para cambiar, aprovechémosla para cambiar a una sociedad más justa. Hoy estamos entregando más de 65.000 firmas y 1.400 mensajes de voz. Señor Rajoy, no puede ser que haya casas sin gente y gente sin casas. Un gobierno no puede permitir que ninguna persona se quede en la calle sin una vivienda alternativa a consecuencia de un desalojo. No los abusos policiales. El gobierno no debe estigmatizar a los movimientos sociales que defienden derechos. Decenas de miles de personas que dicen también que el derecho a la protesta, el derecho a salir pacíficamente a las calles a protestar, debe ser respetado. Personas con cáncer o diabetes no tienen acceso a asistencia sanitaria. Señor Rajoy, la salud no es un privilegio. Lo único que me ha protegido es el Tribunal Europeo, pero aquí en España no me sentía desprotegido y desamparado. La policía me tiró directamente una pelota que me tuvo 2 meses en el hospital. Por favor, querría poder salir a la calle a reivindicar todo aquello en lo que creo, siempre de manera pacífica. Un gobierno no puede permitir que cientos de miles de personas se queden sin acceder plenamente a su derecho a la salud por una cuestión meramente administrativa. Si lo permite, la crisis económica pasa a ser una crisis de derechos humanos. Bueno, muchas gracias.